cuando tenía 13 años y murió mi mamá. Mis hermanos se fueron con sus respectivos padres y me costó mucho trabajo darme cuenta que realmente me había quedado sola. Fui con Elisette y ella primero fue muy buena onda conmigo, me dejó vivir en su casa. Era casada, tenía 5 hijos y era sexoservidora. Y después empezó a pedirme favores. Me dijo que el papá de mi hermana estaba muy enfermo y que si no lo operaban se podía morir, que necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo. Me hizo hacer cosas horribles. Me encontré a mi hermana un año después y me enteré que su papá nunca estuvo en el hospital. En ese momento me di cuenta que ¿qué estaba haciendo ahí? Me quería escapar, pero no sabía cómo porque en el fondo me daba mucho miedo. Una vez, en un hotel, Elisette me golpeó enfrente de un cliente. Me golpeó muy feo, porque yo no aceptaba hacer lo que el cliente me pedía. El cliente, después de que Elisette dio el servicio, me pidió hablar a solas y me regañó que porque si yo quería estar en ese trabajo tenía que hacer lo que él me pidiera porque me estaba pagando. Salí llorando de la habitación. Me encontré con un camarero. Él me dijo que qué tenía y yo le dije que la verdad me ayudara a salir de ahí porque yo tenía apenas 16 años y no la mayoría de edad como Elisette me dijo que yo tenía que decir. Él me ayudó a escapar. Gracias a la Fundación Reintegra es que ahora tengo esperanza de estudiar. Quiero estudiar Derecho, quiero ayudar y que otras niñas no pasen por lo que yo he vivido. Tú también puedes ser su voz, no te quedes callado. Bueno, ahí bienvenidos a La Madriguera, un programa más. Abrimos el programa con un testimonio de una chica de la Ciudad de México que estuvo en el tema de la trata de personas. Ese es un testimonio como lo tantos de miles de testimonios que hay en toda nuestra América Latina y en el mundo, porque ustedes saben que la trata de personas no es la primera vez que tomamos este tema, es la segunda actividad ilegal que más dinero produce después de la venta de drogas. El 90% de las mujeres son mujeres y niñas y se la considera la esclavitud del siglo XXI. Eso es la trata de personas y lo vamos a profundizar como siempre con especialistas. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en directo por YouTube, gracias a la Radio Sónica. Bueno, hoy es el Día del Amigo también, dicho sea de paso, arrancó para todos los amigos que nos siguen. Muchas gracias por estar ahí siempre con La Madriguera. Y el tema de hoy es la trata de personas. ¿Qué se hace con este tema? Le doy la posta a mi compañera, la doctora Liliana Magrini. Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, analizando en profundidad lo que se está haciendo a nivel regional, la verdad que se está haciendo mucho y muy bien. Lo que me parece que nos falta es conocer justamente todo eso que se está haciendo y poder difundirlo. El Mercosur ha trabajado desde hace muchos años toda esta problemática. El grupo Mercado Común tiene varias resoluciones, han creado un foro de participación social, han hecho un manual de buenas prácticas, han creado un instituto de políticas públicas dentro del Mercosur. O sea que hay mucha tarea académica, creo que está muy bien hecho el relevamiento y muy bien hecho el diagnóstico de la situación. El tratamiento, ahí estamos. Y bueno, siempre lo que nos falta, o sea,
lo que veo es que hay normativa muy interesante. Argentina se caracteriza por tener muy buenas leyes y muchas leyes. El punto es que luego cuando vamos a la implementación, cuando vamos a la gestión, eso se nos complica un poco más, ¿no? Y sobre todo porque si el entramado de complicidades y los delitos conexos con esto no los desarticulamos, por mejores leyes que tengamos, esto no se convierte en mejorar la calidad de vida de las mujeres en este sentido, ¿no? Y evidentemente destapadas todas las redes de corrupción, y además que estamos acá en un tema del cual hablamos poco, porque hablamos mucho hablamos mucho de la cuestión de el delito y de los jueces que actúan mal o que tienen dilatan las investigaciones y no llegamos nunca a nada más que un 3% de condena. De 100 casos solo 3 van a condena. Imagínate lo que significa en estos delitos que son transnacionales, claro, que además implican ese delito que tiene que ver con mayor sofisticación, ¿no? Y esto es lo que no tenemos capacidad para investigar. Entonces creo que ahí estamos en un problema, porque es este delito de guante blanco que tiene que ver con las redes delictivas y que no tenemos capacidad para investigar eso. Me parece que el núcleo de la cuestión está ahí, ¿no? Claro. Doctor Maregonero, usted sabe mucho de eso, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, yo puedo contar de mi experiencia en la lucha contra la trata de personas. Yo quiero hacer una aclaración. Como dice Mercedes Azorati en distintos cursos, hablamos de trata de personas, pero no hablar de esclavitud, porque nos da vergüenza. Claro. Así, lo que tenemos que hablar realmente es si existe o no existe la esclavitud en el siglo XXI. Yo afirmo que existe la esclavitud en el siglo XXI con formas contemporáneas de esclavitud, y además esa esclavitud requiere de la trata para comerciar con personas, o sea, para hacer de las personas una mercancía. Cuando nosotros empezamos a trabajar nos encontramos con nuestro Código Penal, que era arcaico. El Código Penal era de 1921. Todas las convenciones internacionales respecto de la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, la trata, eran posteriores a 1921. Sin embargo, no se había modificado el Código Penal para adecuarlo a eso, y estamos hablando del año 2008, que estábamos en esa situación. El esfuerzo que se hace de las organizaciones no gubernamentales es para que esto se produzca, esta incorporación. Además, había un convenio muy importante, que es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el convenio de 1949, de convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Ese convenio obligaba a los estados a perseguir a los proxenetas, no solamente los que explotaban a las mujeres menores o a los niños menores, sino también los que explotaban comercialmente a las mujeres y adultos mayores, adultos varones. Esto no estaba, hubo un debate muy grande en el Congreso, hubo gente que era partidaria de no incorporarlo, y había también, como obstáculo, la negativa a aceptar que existía en la República Argentina formas de trabajo forzoso. Formas de trabajo forzoso que tenían que ver con la amenaza de una pena para obligar a una persona a trabajar. La amenaza de una pena que no era en el sentido del Código Penal, sino que era la amenaza de una represalia muy fuerte para obligar a una persona a trabajar. Sí, como escuchamos el testimonio y tantos, ¿no? Y tantos, bueno, todo eso lleva a un gran esfuerzo doctrinal, político, que se concreta en la reforma del Código Penal con la 26842, que es la actual ley de trata, donde se modifica el artículo 140, el 145 bis, el 125 bis, el 127, y se arma una estructura jurídica que estaría acorde con esos tratados internacionales. Hubo cosas que no se incorporaron, que pedíamos que se incorporaran, que están contemplados en la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, la utilización de los niños
como reclutados para el combate, que es el niño soldado, esto no fue incorporado en el Código Penal, pensando que eso solamente ocurre en los países africanos. Pero tenemos hoy que el narcotráfico también se vale de los jóvenes, los niñitos soldados. Entonces, también tendríamos que estar pensando en esto, ¿no? Los polaquitos. Los polaquitos. Los polaquitos. Entonces, Sí. Entonces, eso, digamos, creo que tendría que ser la lucha. Y no quiero abundar más porque eso va a surgir durante la charla. Bueno, yo les quiero contar que ella es diputada, fue diputada, mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires, es autora de las leyes de trata 14.453 y 14.473. Mario, vos estabas hablando de esto, así que tenemos a la autora de las leyes acá con nosotros. También es autora de leyes que bregan por los derechos del niño, del adolescente, es responsable ejecutiva de la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata, Explotación Sexual Infantil y Protección y Asistencia a las Víctimas, es vicepresidenta primera del Instituto de Investigación sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones, integra el equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, así que es una mujer que sabe muchísimo de esto, es la invitada nuestra del día de hoy y la presentamos así, por favor. Dirigentes, políticas, profesionales, activistas, pensadoras, tienen su voz aquí. La Madriguera recibe a... La Madriguera recibe a la señora Nancy Monzón. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, buen día a toda la audiencia y muchas gracias a todo el equipo de La Madriguera por invitarme. Muchas gracias por estar acá. Vos escuchaste ya un poco la introducción que hemos hecho del tema, vos sabés muchísimo de esto, así que te escuchamos, contamos cómo es la situación de la trata actualmente. Uno aprende todos los días Sí, y claro. aprendo de ellos también, por supuesto. Pero en principio voy a hacer una aclaración que me parece muy importante a raíz del testimonio. Cuando escuchamos el testimonio, quien habla, la víctima, habla todo el tiempo de clientes. Y no son clientes, son prostituyentes Claro, o son tratantes. claro. Si no sacamos esta connotación que realmente lo usamos mucho tiempo y había un eslogan que sirvió. Lo dijo pero culturalmente. incluso hubo un eslogan que sirvió: sin clientes no hay trata, sin clientes no hay prostitución, sin prostitución no hay trata. Y la verdad que no son clientes, nosotros no estamos a la venta, no somos mercancía. Correcto. Y justamente de eso se trata la trata, Correcto. valga la redundancia. Aclarando esto, que a mí me parece muy importante, que nos sirvió en su momento esto, porque como bien decía Mario, tenemos leyes muy, muy viejas, pero la trata está muy ligada a la prostitución y las leyes son muy jóvenes. Siempre cuando hablamos de trata, también tenemos que decir que hay trata con fines de explotación sexual y trata con fines de explotación laboral. Claro. Porque si no, siempre nos quedamos con que la trata es solamente ligada a la prostitución o obligadas a prostituirse. Y acá en Argentina, en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, crece cada día más la trata laboral. Claro. Y esto la verdad que nos interpela a ver qué estamos haciendo, cómo estamos llevando adelante la lucha contra la trata. Esto que decíamos también es la esclavitud del siglo XXI. Tuve la oportunidad de representar justamente a la Conferencia Episcopal en la Semana de la Pastoral Social en Mar del Plata, y una de las cosas que yo dije fue esto, que nuestro Papa Francisco dice, es la esclavitud del siglo XXI. Y nos llama a la reflexión. Claro. Porque justamente fue abolida la esclavitud hace muchísimos años. Claro. Y hoy volvemos a hablar de esclavitud. En el mundo la esclavitud está abolida. Entonces decimos, ¿es la esclavitud del siglo XXI? Sí, es la esclavitud del siglo XXI. Nuevas formas de esclavitud. Claro. Y que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Porque a veces pensamos que esto nos afecta a las mujeres nada más. Y no, hay muchos niños que son captados para la prostitución, Claro. de redes de prostitución. Claro. Y como bien decías al principio, siempre estamos detrás de un crimen organizado, Claro. de redes internacionales Claro. contra la trata que nos ubican, sí, en el segundo lugar, después del tráfico de armas o la comercialización de estupefacientes, que manejan más de 32.000 millones de dólares anuales, con lo cual trabajar contra este delito que vulnera todos los derechos de una Claro, persona, totalmente. claramente vulnera los derechos humanos y que generalmente
toman a personas vulnerables, o Claro. que no tienen trabajo, o que están en situaciones, muchas veces, porque también nos lleva esto a pensar, ¿son de zonas marginales todas las personas que son víctimas de trata? No, no, y esto lo tenemos que tener bien claro. Ajá. Nuestro país, sobre todo, tiene, en la provincia de Buenos Aires y acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de las familias que vienen de Bolivia, mucha gente que viene engañada, como Claro. o sea, la trata es justamente, es mediante el engaño, por eso se configura el delito. En la provincia de Buenos Aires tenemos en La Matanza muchísima gente que es traída por sus propios compatriotas desde Colombia, que vienen a hacer muebles aquí porque los colombianos usan unos muebles que solamente sus hermanos colombianos saben hacerlos. Ah, mira. Entonces los traen engañados. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de países que tienen diferencias con nosotros en cuanto a la salud o a la educación. Nosotros tenemos salud y educación gratuita. Claro. Entonces muchas veces los traen engañados, diciéndoles que van a hacer un tratamiento de salud en el caso de alguien que les pasa algo o que tienen alguna enfermedad, o que vienen a estudiar. Cuando llegan acá, por supuesto, les sacan sus documentos y todo lo que ya sabemos. Sí. Esto no es que alguien me lo contó. Esto lo hablé con la cónsul de Colombia, que me llamó a la Armada a ver qué podíamos hacer y cómo podíamos ayudar. Esto nos está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires. Nos está pasando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la cantidad de talleres textiles que son clandestinos y todos sabemos. Sí. Es como lo decía antes, el tema de los prostíbulos. Los prostíbulos en mi pueblo, todos sabemos dónde está el prostíbulo, la lucecita colorada, la whiskería, Claro. andás por la ruta y sabés dónde está el Claro. prostíbulo. O sea, Claro. si el vecino lo sabe, la policía también. Claro. El fiscal también. Y acá en la ciudad también, si bien el delito mutó, que es una de las cosas que yo digo, vamos a tener que sentarnos en algún momento y rever el decreto. Ustedes recuerdan que hace muchos años en el rubro 59 de Clarín estaba Sí, claro. la oferta sexual. Sí. Por decreto eso se sacó y se creó una oficina de monitoreo. Ahora, el delito mutó y tenemos los papelitos, que tengo uno acá en la cartera incluso, de oferta sexual, pegados Sí. en las grandes urbes como es esta, pegados en todos lados los papelitos ofreciendo sexo. Sí. Y si no, si estamos a la noche y nuestros chicos incluso están mirando Facebook, aparece oferta sexual continuamente después de las 10 de la noche. Entonces, y pasó también al departamento privado. En la provincia de Buenos Aires tenemos lugares calientes, le llamamos mapa caliente, de la cantidad de departamentos privados que hay. Lanús es uno de esos, por ejemplo, lleno de departamentos privados. Bueno, hubo un crimen en la semana pasada, justamente de una chica que apareció muerta en el comedor de una casa, de una pareja que dijo que tenía relaciones swinger con esta chica. O sea que evidentemente eso tiene que ver con esto que estás planteando, ¿no? Son casas, lugares privados en donde se producen este tipo de encuentros y someten a mujeres y seguramente a jóvenes y también a este tipo de servicio clandestino, ¿no? Claro, y además que muchas de estas parejas buscan adolescentes, porque una niña produce mucho más, produce en el sentido que sabemos, mucho más que una mujer adulta, porque es más cotizada. Y esto sabemos que también combatir la trata con fines de explotación, sabemos que una mujer rinde por día muchísimo más que cualquier otro negocio. Qué tremendo, Claro, una cosa que yo no hay o sea, costo de mantenimiento. Estamos, espantosa la palabra. Claro, ¿no? tremendo, Pero tremendo. Me surge una pregunta que nos hemos hecho varias veces en esta mesa, y es, ¿cómo juega la cuestión de que hay algunas mujeres que entienden que esto es un trabajo y no algo que debiéramos abolir? Yo estoy convencida que a igualdad de oportunidades ninguna mujer elegiría la prostitución. Claro. Estoy segura. Y esto siempre está ligado a la falta de oportunidades, el trabajo, hay carencias y muy importantes, simbólicas, económicas, que hacen que alguna mujer engañada, porque siempre es engañada, o sea, no crees en la libre determinación, porque por ejemplo No, hay hoy un programa en televisión, creo que se llama Las Estrellas o algo por el estilo, un grupo de hermanas
y creo que una de ellas ejerce la prostitución, porque entonces ejerce la prostitución y con eso se pagan los estudios. Eso es, hay una especie de prototipo de la prostituta VIP, que entiende que esto es un trabajo el cual elige. Esto me parece que juega en contra. Mario. Lo que están haciendo en el programa es una promoción de la prostitución, es un delito grave y que está siendo promovido por determinados proxenetas que están en la televisión. Hay un señor, Jacobo Vinograd, que está en la televisión, que él se reconoce como un proxeneta. O sea, que es un individuo que promueve el ejercicio de la prostitución. Y hay toda una campaña en torno a determinadas mujeres que no se sabe bien de qué actúan, porque no son ni modelos, ni artistas, ni cantantes, ni nada, que se muestran como un pedazo de carne y que después son las que se relacionan con las figuras más importantes de la política, del deporte, etcétera. Eso es una promoción que se hizo desde pero tiempo. Además es un estereotipo. Vos fíjate que este programa, Las Estrellas por Canal 13. Lo que te está mostrando es que son todas unas niñas lindísimas que viven en un lugar hermoso, al cual todos aspiraríamos a vivir de esa manera. Y en todo caso, lo que nos está poniendo es como paradigma, ¿no? De que esto es bueno. Sí, pero yo hablé con la esposa de Bonparola. No es esa. Hablé con la esposa de Bonparola, que estaba en una causa por su marido, que era el que traficaba con la droga para los sectores más importantes. Y señala que una de las características que estaba vinculada con esto era de la prostitución VIP y el consumo de drogas. Y acá yo quiero introducir un elemento que no son dos negocios separados, el narcotráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual. Es el mismo negocio, está combinado. En general, la gente que practica ese tipo de sexualidad, que es en forma grupal, la fiesta, etcétera, consume cocaína. Y la gente que le provee la cocaína son la gente que pica alto. Eso es otra cuestión que se ha incluso propagado hacia las clases más bajas. Pero es otro tema para hablar. Hay que tener en cuenta esto. Hay un proceso de ablande que, bueno, en la mayoría cuando damos charlas o capacitamos, lo primero que contamos es el proceso de ablande que sufre una víctima de trata. Entonces hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, la víctima no se reconoce como tal. Con lo cual, cuando hacemos allanamientos o rescatamos una víctima, cuesta bastante, incluso le dice a Lika Quinan, que le costó muchísimo, esta mujer que hace una querella, la gana al Estado, y hoy es reconocida en Estados Unidos como heroína de la Argentina por esta lucha. Ella misma dice que le costó reconocerse como víctima. La víctima no se reconoce como tal, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del ablande, el proceso de ablande que sufre una víctima es alcoholizada, quemada con cigarrillos, drogada, violada sistemáticamente. Después de todo eso, y aislada, y las amenazas que implica que te vamos a matar a tu familia, tenés que pagarnos todo lo que gastamos por vos, porque siempre cuando se las encuentra en algún prostíbulo hay una libretita donde van anotadas hasta la ropa interior que usan, el desodorante, todo. Esto, después esa chica, ese chico, la víctima, está para hacer cualquier cosa porque está realmente en condiciones que ya ni siquiera se reconoce. Claro, el nivel de sometimiento y las de humillación adicciones es muy grande. Claro, para poder soportar tantas personas que violan ese cuerpo, porque esto es, a ver, las prostituyen, las violan, es imposible que no estén consumiendo alguna sustancia. Claro. Las hacen consumir. Todas. Por eso está muy bien lo que dice Mario. Sí, todas las víctimas, cuando salen, después hay que trabajar con ellas, con su salud. Más allá de que tienen abortos espontáneos, enfermedades venéreas. Sabemos que, a ver, que no se van a cuidar sus prostituyentes con ellas. Las obligan a cualquier trato inhumano. Claro, distinto de la VIP. Viste que la VIP es como que no está tan mal vista, ¿no? Estos son como construcciones culturales, obviamente, pero patriarcales. Fallidas, patriarcales. patriarcales. Esas construcciones habilitan y están dando un ejemplo
mal ejemplo, por ejemplo, al fin, que pueden copiar muchas chicas que dicen, mira qué fácil esto. Bueno, hicimos nosotros como no consigo un trabajo remunerado en la administración, me dedico a esto. La VIP no dura toda la vida, empieza a degradarse. Y voy a dar un nombre concreto para que ustedes lo tengan en cuenta. Silvia Zuller. Silvia Zuller, que era el modelo, el fardo de lujuria que se presentaba en ¿en qué termina? Termina ejerciendo la prostitución en los Estados Unidos y cada vez va barranca abajo. Es decir, uno para poder trabajar, entre comillas, de esto, suponiendo que fuera independiente, tiene una edad. Lo mismo que tiene una edad el joven travesti que ejerce la prostitución. Los años van sacándole posibilidades de ingreso y cada vez más grande la degradación para seguir viviendo de eso. Esta es la otra cuestión. Cuando realmente las mujeres saben que son dominadas, porque las están dominando con el dinero y pueden realmente verse como víctimas, eso se rompe. Claro. Para esto tenemos que seguir trabajando. Es como, está naturalizado que el chico podía ir al prostíbulo a debutar. Totalmente, claro. Porque ¿a dónde va a debutar el varoncito? Claro. Lo lleva el tío, lo lleva el amigo, un amigo del padre. Y estaba naturalizado. Claro. Hoy, por suerte, y tomen mucha conciencia, esto de visibilizar todo el tiempo qué es la trata de personas, hace que nuestros chicos, que los pibes de la provincia, sobre todo, que es donde yo camino y trabajo, saben esto. Y están alertas y ya no van al prostíbulo. Claro, de a poco va cambiando. Claro. Vamos cambiando. Bueno, Mario, ¿puede ser después de la pausa? Acá me está indicando Álvaro que nos tiene así cortitos. Vamos a la primera pausa del programa. Desde Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el planeta. Transmite Radio Sónica, emisora declarada de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Radio Sónica. En Argentina es la hora 12. Tiempo de espacio publicitario. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? Estudio Lequi Galazo. Familia, divorcios, sucesiones, derecho laboral, despidos y accidentes de trabajo. Especialistas en civil y comercial. Estudio Lequi Galazo. Comunicate al 5246-4256 www.estudiolequigalazo.com.ar. El sábado a la noche es momento de Noche de Necios. Noche de Necios, el show radial más extravagante de Internet. Noche de Necios, sábados de 21 a 24 por Radio Sónica. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Publicita en Radio Sónica y llega con tu producto o servicio a donde querés llegar. Llama al 4371-3639 o envíanos un mail a anunciantes@radiosonica.com.ar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. ¿Te juntás con amigos y están cansados de comer siempre lo mismo? Acá tenés la solución. Pernil 10, un riquísimo pernil de cerdo con 30 figasitas y 3 salsas a solo 1.000 pesos. La medida justa para compartir entre 6 y 10 amigos. Entregas jueves, viernes y sábados de 20 a 24 horas. Delivery en zona oeste. Conocé todas nuestras promociones llamando al 46 23 94 10 o en nuestra fanpage facebook.com/pernililisto o visitando nuestra web pernililisto.com. Hacelo fácil. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
WhatsApp Sónica 11 22 62 77 28. Cuando el fin de semana ya no es ilusión, cuando se viene el mejor momento y la emoción nos embarga. El show antes del show. La cercanía con aquellos que nos llenan el alma con su arte. Que salgan los artistas todos los viernes a las 17 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Fin de espacio publicitario. Seguí conectado con Radio Sónica. Creamos una re-evolución en Internet. Evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Radio Sónica. Radio Sónica. La re-evolución de la radio en la web. Estás escuchando La Madriguera por Radio Sónica. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicarte con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com o déjanos tu mensaje en Facebook. Ante un caso de violencia, llama al 144. Panelistas: doctora Liliana Magrini, doctor Mario Ganora. Producción: Marita Ponte. Redes sociales: Florencia Sánchez. Bueno, ahí seguimos, hicimos una primera pausa en La Madriguera, seguimos por supuesto con el tema de la trata de personas y que es obviamente un tema internacional, una preocupación del mundo. Dijimos que es el segundo negocio, Nancy, ¿no es cierto?, más rentable. Ilícito, por supuesto, ilícito en el mundo entero. Así que, bueno, La Madriguera también es internacional y entonces yo les quiero contar que ella es consultora de marketing, emprendedora social, mexicana, es investigadora en temas de violencia de género, ha ocupado diferentes cargos directivos en el gobierno federal de México. Acá en Buenos Aires estuvo a cargo de la Secretaría, de la Embajada, es autora de un libro recientemente que ya nos va a contar sobre eso. Y bueno, desde México la tenemos en línea, la vamos a presentar así, por favor, Álvaro. Dirigentes, políticas, profesionales, activistas, pensadoras, tienen su voz aquí. La Madriguera recibe a... La Madriguera recibe a María Alatriste desde Ciudad de México. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día aquí desde México. Muy bien y feliz Día del Amigo allá en Argentina. Feliz Día del Amigo, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con nuestra mesa. Fernando todavía no llegó, está en la facultad tomando clases, ya la estamos esperando. Estamos acá con Nancy Monzón, que es especialista argentina en el tema, por supuesto el doctor Mario Ganora y la doctora Liliana Magrini. Estamos hablando sobre el tema de la trata de personas y comenzamos el programa con un testimonio de una chica de México, ¿no? Donde el tema de la trata de personas es bastante preocupante. Contanos un poco cómo es la situación. Bueno, nosotros aquí en México también tenemos, obviamente en todo el mundo, esto es un problema a nivel mundial, la esclavitud moderna, nosotros hacemos mucho énfasis en eso, la esclavitud del siglo XXI, y lamentamos que en México sea un país de tránsito, de destino y prácticamente de origen para este delito. México tiene cifras alarmantes, pues es el segundo país que está después de Tailandia, sobre todo en el turismo sexual infantil. El caso de trata de personas en México actualmente se está tratando mucho en gobierno, no está bien identificado para que el tema como trata lo podamos tener bien monitoreado en cuanto a como problema. Lo que decía bien Nancy, porque yo estaba escuchando a Nancy, es un honor estar compartiendo mesa con Nancy Monzón, aunque sea a distancia, y lo que decía muy bien Nancy, esto es un problema que no puedes estar observando bien porque hay muchas personas que están de alguna manera considerando que están en un negocio cuando realmente están siendo obligadas a ejercer la prostitución. En el caso de México, las niñas de 2 a 8 años son víctimas de trata, el 70% de mujeres, el 70% de las víctimas son mujeres
y el otro porcentaje, bueno, también está el tema de los trans en trata, niños y hombres, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos comenta precisamente que el 40% de las personas son menores de edad y el 70% son mujeres. Este es un problema definitivamente prioritario para el mundo, y en el caso de México, teniendo también varios problemas en el caso de abuso infantil. También México es el primer lugar de abuso sexual infantil, aunado al segundo lugar en el tema de trata. Qué bárbaro. Y se tiene que tener como mucha profesionalización en cuanto a este tema. Considero, por ejemplo, en la Cooperación Internacional de Argentina, que lo están haciendo bastante bien. Claro, resulta tan difícil combatirlo, ¿no? Porque la trama social de todo esto es muy compleja, porque los intereses que se juntan en esto para poder accionar son muy complejos, porque las complicidades llegan hasta niveles institucionales, gubernamentales, políticos. O sea, es imposible hacer la trata de personas ni a nivel nacional ni internacional sin una complicidad de organismos de todo tipo. Esto hace que nos quedamos en el discurso o en el trabajo por ahí muy local, pero ¿cómo se desarman estas redes? Como bien lo decía Nancy, que es una experta literal en el tema, y de hecho estamos aquí en México queriendo traer a Nancy a México como referente, a que venga también con esta cooperación internacional, al ser una de las personas que también impulsó una ley para estudiar de qué manera se puede empezar a evitar estas complicidades y digamos, red de negocio que a muchos intereses de todo tipo están haciendo que de alguna manera no se pueda tratar y lograr la erradicación en varios, o sea, sería algo de mucho tiempo, pero definitivamente trabajar por su erradicación. No es posible que tengamos a niñas de 8 años en un tema como este, que en Estados de México, por ejemplo, vendan a los padres de familia, vendan a sus hijas desde los 2 años para el tema de trata. Existe mucho problema desde la educación, en el caso de México desde la política pública, desde cómo se formula, desde cómo carece de contenido para de alguna manera abordar el tema de la trata como se debería de abordar. Claro, también se asocia, María, se asocia por supuesto al tema de la pobreza, ¿no es cierto? Está directamente relacionado con los niveles de pobreza y marginación social que tenemos en nuestra América Latina. Definitivamente, el tema de la pobreza es uno de los principales, de alguna manera, drivers para que las personas terminen en el tema de trata. Las familias que venden a sus hijas tienen poca educación, tienen un nivel de pobreza extrema y desafortunadamente son utilizados por personas con intereses muy por encima, logran hacer negocio con este tema tan aberrante. Claro. Nancy, le preguntaba a María, ¿no? Así hacemos una charla en conjunto. La trama social es tan compleja que ¿qué se hace? ¿Viste? Es como que resulta de una impotencia tan grande el abordaje. María, qué alegría escucharte. Hola Nancy, feliz día del amigo. Igualmente, placer enorme escucharte y compartir acá la charla también con amigos. Se puede hacer, por supuesto, sí. Nos cuesta muchísimo. En nuestro país hemos adelantado mucho con la reglamentación de las leyes, la ley nacional que estaba sin reglamentar. Insisto, nuestras leyes son muy jóvenes para un delito que es tan viejo y ligado a la prostitución, que es el oficio más viejo del mundo. Tenemos el marco normativo, entonces si esto nos acompaña, de hecho el Consejo Federal se ha conformado acá en nuestro país, y esto de visibilizar, hablar, esto en el marco del Día Mundial contra la Trata, ahora el 30 de julio, sí. Hacer actividades, nos ayuda a tomar conciencia. Todo el tiempo hay que ponerlo en agenda, sí, y en la agenda. Claro. A nosotros el Papa Francisco nos puso en la agenda en nuestro país, porque él venía ya trabajando con las misas en Constitución, y los que íbamos, los que lo acompañábamos, éramos pocos hace muchos años. Pero hoy hay mucha gente que está visibilizando esto, que es un delito, realmente es un delito, pero es un delito aberrante y que, insisto, vulnera todos los derechos de una persona. Tenemos que trabajar, obviamente, articuladamente. Nos falta, me acordaba de lo que decía Liliana al principio,
todos los países limítrofes tienen diferentes legislaciones. Incluso Uruguay, por ejemplo, no tiene legislación. Entonces, en esto tenemos que trabajar para tener un protocolo. Intervenir también, como estamos charlando con María, firmar convenios de cooperación con otros países, porque la trata, bueno, en nuestro país también antes era de tránsito, ahora no. Claro. O sea, ahora las chicas incluso de acá también se las llevan. Y la Argentina también trae gente, insisto, con fines de explotación laboral y con fines de explotación sexual. Hay un número que nosotros tenemos, que es el 145, que es para denuncias, es gratuito, funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, que tenemos que animarnos, es anónimo, entonces tenemos que animarnos a denunciar, a ver si hay una posible víctima o víctima de trata, denunciar. No podemos ser indiferentes. En esto tenemos que trabajar todos articuladamente. María, en México también hay organismos que colaboran con esto. ¿Cómo es ahí el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que en definitiva son las que sostienen, porque la complicidad siempre llega a niveles muy altos? Por supuesto. De hecho, en México hay muchas cosas que se están quedando en el tintero, definitivamente desde cómo de alguna manera aún no existe el tema de trata como tal en la ley. Existe la esclavitud, pero no la trata. Ah, mira. O sea, nadie puede tener esclavitud, pero no se tipifica como tal la trata. Ajá. Se debería de empezar desde eso. Existe a nivel parlamentario bastantes personas que están tratando de impulsar el tema, pero aún se quedan en esfuerzos dispersos que no logran trascender y empezar a ver este problema mundial. En el ejemplo de trata, en las cifras que tenemos, definitivamente no se puede tener una cifra exacta debido a que muchas personas de las que están en la trata definitivamente no se logra identificar debido a esta falta de profesionalización y de falta de organismos. Claro. Actualmente hay pocos organismos que están verdaderamente especializados en el tema. En el caso de lo que dice Nancy de un número de trata, aún no lo tenemos. Y existen muchos centros nocturnos, muchos table dance, así aquí en México, donde está de alguna manera regularizado y donde muchas de estas mujeres o personas están siendo esclavizadas y el consumidor no se da cuenta de la gravedad de lo que existe detrás de todo esto. Y uno de los principales mercados que consumen la trata y sobre todo infantil es los Estados Unidos. Es este gran problema que México tiene en la relación Estados Unidos-México, entre tantos de los problemas que tiene. De hecho, la trata podría ser el segundo lugar en agenda después del narcotráfico entre Estados Unidos y México. Mira. La trata sería considerado también el segundo problema más importante en relación de los dos países. Mira. Mario, estamos con el doctor Mario Ganora. María, que te cuento que es un hombre, un abogado penalista que ha llevado adelante muchas causas. Mario, ¿vos querías contarnos algo? Sí, yo quiero señalar una cosa que pasó en la República Argentina, que tiene que ver con lo que estamos conversando. En la República Argentina, en el artículo 15 de nuestra Constitución, establece que toda compraventa de personas es un crimen, que hace responsable al funcionario que lo autorice y al escribano que lo firme. Esto era cuando existía la famosa esclavitud africana. En la República Argentina, desde 1853 a la fecha, nunca se estableció en el Código Penal como delito la compraventa de personas, que era la forma más importante de trata. ¿Por qué no se ha hecho esto en la última reforma del Código Penal? Porque la compraventa no necesita que efectivamente se entregue a la persona. El ponerse de acuerdo para comprar o vender una persona ya sería delictivo. ¿Qué es esto? Impide que las investigaciones que se hagan con intervenciones telefónicas, donde se acredite que efectivamente la gente compró y vendió personas, eso gente vaya a juicio. Tendría que producirse efectivamente el traslado. Este es un punto que yo creo que tiene que trabajar Latinoamérica, porque los tratantes para la investigación, gran parte se hace a través de intercepciones telefónicas. Si no establecemos como delito autónomo comprar y vender directamente personas y no el traslado, se podría capturar a mucha gente.
hay otra cosa que nosotros tenemos que tener y trabajar todos los legisladores, estos de ambos países, María, también para que lo charlen allá. Sin presupuesto no se puede abordar la problemática. Claro. O sea, mal podemos decir que podemos asistir a las víctimas, que podemos hacer campañas de prevención si no hay presupuesto para la trata de personas. En nuestro país, a partir de mis 2 leyes, y justamente después de un simposio, cuando yo llego del Vaticano con el Papa Francisco, cuando recién era Papa, logré que la provincia de Buenos Aires tuviese presupuesto para combatir la trata de personas. Si bien el delito es federal, como todos sabemos, las provincias pueden y deben marcar sus propias normativas. Justamente por eso es que yo hago la ley, y la ley es una ley marco con delitos conexos, por eso también se puede en la provincia sancionar. Y digo esto porque la provincia sí tiene, la provincia de Buenos Aires, acá en la Argentina, tiene presupuesto para combatir la trata. Sin esto no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¿Cómo podemos ser serios hablando de combatir la trata de personas si nunca nos sentamos, no le dimos partida para trabajar la problemática? ¿Con qué hacemos campaña? ¿Con qué asistimos a las víctimas? Entonces esto es algo muy serio para trabajarlo este año incluso, ponerlo en agenda, que todos nuestros legisladores y en todos los países haya presupuesto para la trata de personas. Tenemos ley sin presupuesto. Una ley sin presupuesto no se puede trabajar. Claro, sí, son leyes vacías. Totalmente, y sin profesionales realmente que los especialicen en el tema a nivel nacional, internacional, no solo que lo tengan como agenda, sino que realmente los involucren, los sensibilicen para que tomen acciones en algo tan complicado que atenta con la dignidad. Y por ejemplo, también los grupos más vulnerables, que son las mujeres, los infantes, los indígenas, en el caso de México, las personas con discapacidad física y mental, y la comunidad LGBT, son personas súper desprotegidas, aún más que la misma mujer, en el tema de todo el tema de sanción moral que tiene la sociedad mexicana aún con las personas LGBT, son todavía más, digamos, invisibles en cuanto al tema de poder proteger sus derechos. Del LGBT, contanos lo que es el LGBT, María, que me lo perdí. Bueno, LGBT son las personas lésbicas, gay, bisexuales, trans. Perdón, se me fue. En México, aún con todo el problema social que existe de no querer, aún tenemos muchos problemas para reconocer los derechos igualitarios de las personas LGBT. Cuando es tema de trata de personas, aún quedan más invisibles, aún quedan más desprotegidas debido a su orientación sexual. Claro. Digamos que son personas que aún costaría más reconocer sus derechos y protegerlos para poder tener una dignidad humana en cuanto a temas de... Claro, también ahí los prejuicios, ¿no? Suman. Claro. La profesionalización debería de ser extensa en el caso de todos los países y trabajar desde ahí en todos los grupos vulnerables, que no solamente son las mujeres y niños, sino de todas las personas esclavizadas en el tema sexual como negocio. Claro. Bueno, María, vos sacaste un libro, contanos ya para despedirnos de qué es ese libro. Bueno, el libro es relato de voces calladas, en realidad de los prejuicios en cuanto al tema de las personas, de cómo de alguna manera se van identificando de acuerdo en el estereotipo con la sociedad. Y el libro trata en realidad muchos relatos desde una mujer queriendo desafiar su rol de estereotipo como femenino en una sociedad conservadora, hasta el tema un poco de secuestro y digamos haciendo una alusión a lo que puede sufrir una víctima de trata, ¿no? El secuestro, privar su libertad, el maltrato que realmente existe, la violación de los derechos en todo sentido, y hace esta reflexión de manera de relatos para que todas las personas empecemos de alguna manera a sensibilizarnos. Bueno, María, muchísimas gracias por esta... No lo queremos en nuestro tema, pero que es necesario. Claro que sí. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Nancy, me parece que estás viajando a México en breve, ¿no? Hay que sacar el pasaje, María. Esperemos que será un placer. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Madriguera, María. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. A seguir gracias. Haciendo, gracias. Hasta luego. Cariño enorme. Mario, querido. Sí, quiero hacer una postilla y la voy a poner en un brete
a mi colega, la doctora Magrini. Upa. Sí. Upa, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando, Mario? La doctora Magrini hizo una investigación muy importante hace varios años respecto de la colonia Montes de Oca, donde aparecieron la forma como eran tratados los enfermos mentales, desnudos, en jaulas, teniendo que comer del piso, y sacó fotografías sobre esa situación, y eso formuló una denuncia penal correspondiente. Eso llevó a un escándalo en ese momento, mediático, etcétera, pero también llamó la atención de una antropóloga norteamericana que se interesa especialmente en el tráfico de órganos, Nancy Shepherd Hughes, que está en la Universidad de Berkeley, California. Shepherd Hughes viaja a la República Argentina, me entrevista porque mi organización, el OIP, había publicado el informe de la doctora Magrini en nuestra página, y se constituye en la colonia Montes de Oca. Y descubre una cosa interesante, que de esto no se habló después. Los enfermos que están internados en la colonia Montes de Oca y en Open Door figuran como dadores de sangre. Gente que no tiene la capacidad de dar consentimiento para ser dador de sangre. ¿Cómo es que aparecen como dadores de sangre? Eso me lo pregunta Shepherd Hughes, ¿cómo es posible esto? Le digo, muy fácil. Hay una violación de la ley de sangre y hay tráfico de órganos, que es el Perdón, tejido, que también la es sangre. trata, también es trata y tráfico de personas. Claro. Aclaremos esto, que lo que está diciendo el doctor, porque también entra en lo que es la trata y el tráfico de personas. Es decir, que ese es todo un aspecto, no solamente la explotación laboral, no solamente la explotación sexual, sino todo lo que tiene que ver con la gente privada de su libertad, con uno de sus mecanismos para obtener dinero era el tráfico del tejido sanguíneo. La forma típica de obtener sangre para los hospitales era la sangre que se vendía de las cárceles, que después se vino abajo el negocio. ¿Por qué razón? Porque son enfermos de SIDA, muchos de ellos. Entonces esa es la otra cuestión, y era también la gran objeción que había de los bancos de sangre de hacer las determinaciones de SIDA antes de la sangre que tenían almacenada. O sea, todo esto está revelando que de la persona hay muchas cosas que son objeto de comercio. Es que los chicos son, justamente cuando desaparecen tantos chicos, cuando digo chicos de 2, 3, 4 años, y que uno dice, pero los llevan como explotación sexual. No, se los llevan porque justamente hay tráfico de órganos. Y está pasando también acá, o sea, no nos hagamos los distraídos, no tenemos la noticia fehaciente, el dato fehaciente, pero que desaparecen los chicos, los vemos todos los días, hay muchísimas mujeres desaparecidas. En Mrs. Children denuncian, el punto es que muchos de esos no se encuentran. El problema acá es que todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, no tenemos claro los estándares probatorios, no tenemos claro la territorialidad. ¿Quién investiga? A ver, ¿cuál es el juez que investiga? ¿A quién le corresponde investigar? Es el delito, Esto no el está delito claro. es federal. Sí, está claro, porque el delito está tipificado y es federal. Pero si es transnacional, el juez de qué país investiga, en realidad dónde se consumó, o sea, a nivel del procedimiento penal. Por eso decía Liliana que tenemos que trabajar en protocolos, porque, a ver, tenemos fronteras con las cuales sabemos que son coladores para todo, no para la droga, para las personas también. El problema Entonces, es que ¿cómo tenemos trabajamos con una legislación que no es igual a la nuestra? Tenemos una gran incapacidad para investigar delitos complejos. No Exactamente. somos capaces de investigar crimen organizado y delitos complejos. Lo que pasa es que toca intereses. Llega un punto donde toca un interés y se frena. Nuestros jueces y fiscales lo único que investigan es el crimen que se les cayó a ellos encima de la cabeza. No son capaces de hacer investigaciones complejas. ¿Están capacitados para eso? Uno de los puntos de la ley de mi autoría es justamente que crea un observatorio. Y el observatorio justamente por esto, porque no tenemos datos, y cuando uno no tiene datos, la recopilación, la sistematización de datos es importantísima a la hora de plasmarla en políticas públicas,
Porque, a ver, si no siempre decimos, bueno, desaparecieron, y acá yo te puedo decir, en el 2014, 1.337 víctimas, en el 2015, 256, en la provincia de Buenos Aires estoy hablando, 2016, 821. Ahora, judicializados. ¿Cuál es el resultado? Si no tenemos un seguimiento y no tenemos un trabajo de investigación serio, insisto, mal podemos tener el mapa del delito real. Y para eso también tendríamos que tener a nivel nacional un observatorio. En esto tenemos que ser serios, tenemos que trabajar realmente si queremos combatir el delito como se debe combatir o no. Si realmente queremos sacar a las mujeres, niñas y niños de esta humillación y esta aberración que es la trata de personas. Claro. Esto es un trabajo que durante muchos años, cuando el Estado estuvo ausente, la Iglesia se hizo cargo y las organizaciones no gubernamentales. Pero hoy, tenemos las leyes, tenemos el marco normativo, entonces ya estamos en otro punto y tenemos que avanzar de otra manera. Comparto con vos, no podemos seguir trabajando así. Además, dudo que a nivel masivo haya conciencia de la existencia de este delito. O sea, tampoco hay conciencia de la trata de personas con fines de explotación laboral. O sea, y muchos de nosotros tenemos en nuestras casas trabajando personas peruanas, bolivianas, paraguayas y demás, y no somos conscientes de que a lo mejor han sido traídas aquí, engañados y demás, y todos somos cómplices en pagarles menos de lo que corresponde la hora, de no blanquearlos. O sea que hay una cuestión cultural que va a ser bastante difícil de Claro, esa es la gran lucha también. Mira, cuando hablamos familias enteras, el año pasado hubo 2 allanamientos muy importantes. Uno en mi pueblo, Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Más de 200 personas rescatadas. Otra en Pilar. Familias enteras. O sea, los niños son muy buscados para la cosecha de arándanos, porque como las manos son chiquitas y la fruta es frágil, los buscan para la cosecha de arándanos. Es trata laboral, por supuesto, es trata laboral. Y familia entera, que además cuando uno los rescata, dicen, ¿y qué me vas a dar ahora? ¿Vos me vas a dar trabajo? Muy cruel esto, o sea, realmente es muy cruel. Bahía Blanca, que cosecha de cebolla y ajo, la gente viene como, ¿se acuerdan? Hace muchos años que se llamaba trabajo golondrina. Sí, que iban de provincia en provincia. Seguimos teniendo, siglo XXI. Seguimos teniéndolo. Bueno, llegó como una golondrina volando la señora Fernanda Gil Lozano. ¿Qué tal, Nancy? Qué suerte tenerte. Pero miren con qué compañía que los dejo. Sí, ya estuvimos también con María la Triste desde México hablando, así que hemos desarrollado. Estaban muy bien acompañadas, por eso llegaba tarde tranquila. Claro. No, estoy en la facultad tomando examen. Sí, exactamente. Ustedes saben que que depende de la cantidad de alumnos, que depende de muchas cosas, que los alumnos estudien, porque si no tardas mucho con cada uno. No, pero todo bien. Yo la verdad, mira, tenía ganas de llegar porque ayer estuve trabajando con una gran compañera también, con Ana Chávez. Y ella está muy preocupada y vamos a hacer un desayuno de trabajo y te invito así, Nancy, por anticipado, a vos también Mario y a vos también Lili, por el tema de cómo el Estado está acompañando a las víctimas de trata, que es otra parte, no sé si estuvieron hablando, si estuvieron trabajando, que lógicamente hay toda una idea de subsidiar, y hoy por hoy, ojo, no digo que no sea importante, ¿no? Porque dar el recurso material a un ser humano es básico. Pero las víctimas de trata necesitan aparte otro tipo de acompañamiento, porque es más compleja toda la trama. Entonces, hay muchas ONGs que lo que están pidiendo es otro tipo de compromiso por parte del Estado. O sea, que los recursos materiales tienen que estar y el subsidio sí, pero además habría que trabajar y también separar las cosas e incluir a otra gente. Bueno, en mi caso, que soy la autora de la ley 14473, que es la ley de refugios de la provincia de Buenos Aires, y la ley dice bien claro que tiene que haber mínimamente un refugio por cada departamento judicial. Insisto que estos espacios tienen que existir, está por ley, además no podemos, dar ni un paso atrás con los derechos. Donde los espacios están bien planificados, la ley es bien clara en esto, no se pueden mezclar víctimas de violencia de género con víctimas de trata porque es totalmente diferente,
donde tiene que haber un equipo interdisciplinario para que las pueda acompañar en ese proceso. En este momento, acá, sobre todo a nivel nacional, se las lleva a veces a un hotel y sabemos que, a ver, acá a hoteles de Constitución se las lleva a víctimas de trata. Atrás está el proxeneta buscándola, Sí, que es lo no. primero que busca. Entonces estamos vulnerando el primer derecho de la víctima. Totalmente. Entonces, yo creo que tiene que haber un sistema de refugios también a nivel nacional, a nivel provincial tienen que estar funcionando todos. Si no hay dinero, se harán, bueno, paulatinamente, pero tienen que funcionar. Sí hay dos cosas en la provincia de Buenos Aires que las voy a decir, que uno es un decreto que elimina barreras para los temas administrativos para las víctimas de trata, y después otra ley, que es la 14739, que es un beneficio impositivo del 50% del salario deducible de ingresos brutos, que es para las empresas que contraten a víctimas de trata de personas. Eso me parece importantísimo. Claro, importantísimo. y estas cosas están hoy en la provincia de Buenos Aires. No se conocen mucho, por eso me parece importante... No, por supuesto, decirlas y difundirlas, pero comparto plenamente con vos, y estábamos hablando antes, que si no tenemos presupuesto, mal se puede trabajar. Es un problema, estamos con problemas, realmente es así. La prevención, la asistencia depende siempre de partidas que no tenemos. Bueno, Nancy, quédate en el programa, muchas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa, ya creo que hemos abordado bastante el tema de la trata, seguiremos igual siempre en La Madriguera. Mínima pausa y recibimos a nuestro invitado de la última parte del programa, Álvaro. Estás escuchando La Madriguera por Radio Sónica. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicar con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com o déjanos tu mensaje en Facebook. Ante un caso de violencia, llama al 144. Panelistas: doctora Liliana Magrini, doctor Mario Ganora. Producción: Marita Ponte. Redes sociales: Florencia Sánchez. Bobina de núcleo de tornita. Diodo. Condensador variable de radiofrecuencia. Cables. Parlantes. No necesitamos nada de eso para llegar a vos. Radio Sónica. A todo el mundo. Solo con un clic. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. A través de la web. Bueno, ahí hicimos una pequeñísima pausa, ya tenemos a nuestro invitado, que les cuento que él es economista, profesor universitario, trotskista, dirigente del Partido Obrero, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, trabaja activamente en los movimientos de lucha obrera, contra políticas de desalojo, de despidos, es un hombre que está ahí en la trinchera siempre. Es candidato por el Frente de Izquierda a diputado nacional junto con Miriam Breckman, que es candidata a legisladora, y lo presentamos así: se mete en La Madriguera, se animó. Tomar decisiones, resolver conflictos, representar intereses, defender ideas, pensar en los otros, en todos nosotros. La política como arte de lo posible. En la ciudad, en la provincia, en el país del día a día. Se mete en La Madriguera con nosotros. Qué bonita la bamba. Se mete Marcelo Ramal, bienvenido. Y un aplauso. Luchadores, Marcelo, pocos, pocos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sí, porque yo quiero decir así una intimidad, pero la verdad muchas veces lo invitamos y todo, pero es un legislador tan responsable que cuando tiene sesión, va a la sesión y no se va. No se va de la sesión. Los jueves a esta hora, realmente es la hora en la cual tenemos sesión. Y hoy vengo porque, bueno, como les decía fuera del aire, los legisladores de la ciudad están tan estresados
por el número de leyes que se han votado en estos meses que, bueno, ahora estamos en vacaciones ahí. de invierno. Y sí, pero qué cosa, ¿no? Porque vos sabés que yo el otro día también hablaba con otros legisladores, Marcelo, no sé vos qué pensás. Pero a mí me pasaba cuando yo, y bueno, y también Nancy, que fue en provincia, más allá de la sesión, el trabajo legislativo es un trabajo de mucho estudio, monitoreo, estar con la gente. Yo dejé de tener sábados, dejé de tener domingos, no tenía horario fijo de llegada a casa. Y ojo que, por ejemplo, yo me hice muy amiga también de Vilma Ripoll en los cortes o en algunas situaciones donde vos hasta generás amistades. Y la verdad que a mí lo que me sorprende es que no son muchos los legisladores. Yo estaba viendo el conflicto de PepsiCo y la verdad que había muy pocos legisladores. Vos por supuesto que estabas, ¿no? Estaba Miriam. En realidad el compromiso con la tarea de la legislatura, del Congreso, es muy disímil en lo personal, ¿no? Digamos, en la agenda formal de la legislatura de pronto hay pocas cosas para hacer, incluso porque realmente la legislatura desde el bloque oficial hoy está semi-paralizada. Ahora, por supuesto, uno construye una agenda vinculada a las cuestiones populares que es muy intensa. Yo participo de la Comisión de Educación, de Salud y de Vivienda. Entonces, que en la ciudad, dicho sea de paso, la han destruido, todo lo público. Por supuesto, estoy en esas 3 comisiones, entonces imagínate, los problemas de las escuelas, los problemas edilicios, la falta de vacantes, la situación del hospital público. Entonces, por supuesto que estoy mucho en la calle, ¿no es cierto?, vinculado. ¿Y cuáles son las propuestas que hoy tienen para los porteños referidos a estos temas, a otros? Bueno, por supuesto está el problema nacional, está el problema de la ciudad. En el cuadro nacional, vos mencionabas el tema de PepsiCo, que es importante en el sentido de que se ha concentrado un botón de muestra de lo que hoy se cierne sobre la clase trabajadora. Ustedes saben que fue un conflicto relacionado no con una crisis empresaria, sino con una empresa que consideraba que pagaba salarios demasiado altos o condiciones laborales de convenio y quiere abrir la planta en otro lugar para no pagar convenio, para no pagar antigüedad, para precarizar el trabajo. Y justamente que va a traer todo de Chile aparte. Claro, ¿no? y en los mismos días nos enteramos que en Brasil se vota una reforma laboral es terrible. Tremenda. Fue y que tremenda se quiere traer acá. Vos mencionabas lo que quieren importar de Chile, papas fritas, galletitas. Bueno, de Brasil quieren importar esta reforma laboral. Entonces, en este punto estamos en un planteo muy fuerte de defensa de las conquistas históricas de los trabajadores, en todo lo que tiene que ver defender el convenio colectivo, defender a que la canasta familiar se constituya no sobre la base del asistencialismo estatal, sino de un salario que realmente la cubra, claro. Que la jubilación pueda realmente estar ligada al último salario percibido y no que sea un haber asistencial. Bueno, estos son algunos de los problemas que queremos colocar, que ya hemos colocado en la agenda del Congreso, pero que queremos reforzar. El Frente Izquierda tiene hoy 4 diputados nacionales y tiene legisladores en alrededor de 10 provincias. Bueno, queremos ampliar esa representación, llegar desde la capital, que hoy todavía no tenemos una representación, desde Córdoba, bueno, y naturalmente renovar las conquistas que ya hemos obtenido. Y luego también, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ampliar la representación en la legislatura, donde hoy somos 2 compañeros. En el caso, y tienen que pensar en el Parla Sur, porque yo te digo la verdad. Bueno, yo fui candidato al Parla Sur. Claro, pero deberían trabajar porque yo a veces digo... No, sabés que es muy importante. Es muy importante. Yo sé que tenemos una prensa horrible. Mira, yo ya me cansé y todo, y qué sé yo, pero nosotros nos reunimos todos los meses, tenemos, viste, y estamos muy solitos. Pero te doy una idea, Fernanda, que yo la estoy tirando en estos días. Ayer tuve un diálogo en la radio con Nelson Castro. Sí. Y entonces estábamos discutiendo todo este problema de la reforma laboral. Sí. Y él me dice en un momento, un diálogo así muy respetuoso, dice, no entiendo todo lo que usted dice, Ramal, pero esto es algo que tiene un alcance internacional, porque en Brasil también se está aplicando. Exacto. Si no, se aplica en Brasil y se quiere aplicar acá. Entonces dije, sí, es cierto, pero esto que usted me plantea nos lleva a pensar que los trabajadores deberíamos también articular un frente común
internacional. Que es la integración, ese es el Parlasur, ese es el tema. Yo me imagino, es decir, por supuesto, bueno, ahora no hay elecciones en Parlasur, pero si hoy estuviera planteada esta campaña, nosotros tomaríamos como eje central la articulación de un frente común entre los trabajadores de Brasil y de Argentina para defender Estamos en nuestras eso, conquistas, aviso, estamos en claro, eso, bueno, pero el piso del que tenemos que partir, lamentablemente, mira, pudimos hacer los acuerdos, pero para el trabajo esclavo, estamos a ese nivel de piso. Es decir, en estos momentos la proliferación de trabajo esclavo es terrible y de niños. Entonces, trabajamos en eso. Ahora la otra es poder, con los sindicatos, con los trabajadores formales, poder hacer otra vez. Se te sale el bocadillo de la boca. Y estamos con un socialista también. Yo estoy rodeada de cada uno. De pura cepa. Generar una asociación internacional de trabajadores es una historia antigua. Antigua. Por supuesto. Y es una reivindicación moderna, porque si vamos a la globalización... Pero totalmente. Tendría que haber ya hace rato esto formado. Bueno, está la OIT, convengamos. Por ejemplo, yo me imagino... Con una hija de nosotros en el Frente de Izquierda vamos a proponer, por ejemplo, que empecemos a pensar en jornadas internacionales de movilización contra la reforma laboral. Sí. Que se haga, por ejemplo, una marcha en Buenos Aires y a la misma hora una marcha en San Pablo. En San Pablo y también Uruguay, que en estos momentos está siendo afectado. ¿Por qué? Porque con esta historia, este mensaje que se nos quiere dar en estos días, si no hacemos la reforma laboral en la Argentina, las fábricas se van a Brasil. Claro. Entonces, es una extorsión y quieren colocar a los trabajadores argentinos compitiendo con sus pares de Brasil. Entonces, hay que rechazar esa extorsión y plantear una línea de defensa común de las conquistas laborales en los dos países. No, por eso yo creo que tenemos que hablar y tenemos que de enorme importancia para el Parlasur. Es un motivo de lucha. El Parlasur tiene una comisión de trabajo y el embate de las fuerzas conservadoras, de los lineamientos más de derecha, es devastador. Incluso las cláusulas protectivas que tenemos en el proceso de integración peligran. Ni qué les cuento la participación lamentable de muchos argentinos, pero que se sienten muy empoderados para tratar de obturar todo lo que se había logrado y que, como decimos nosotros, queremos ir un pasito más allá de una aduana común, ¿no es cierto? Todo esto cuesta un montón, pero te digo que me parece que todos los grupos de izquierda, centroizquierda, progresistas, tenemos que trabajar mancomunadamente, porque los embates son regionales, las empresas son multinacionales y vienen con la misma receta a todas partes. Además, están fusionadas. Además yo veo otra cosa, por ejemplo, en el tema de la trata de personas, ¿cuál era el elemento con el cual se rompía la solidaridad de los trabajadores? A través del nacionalismo. Entonces la CGT no defendía a los trabajadores que estaban precarizados y que eran traídos de Bolivia, porque no lo... ¿Cuánto costó, Mario, para que la CGT se incluyera en esta lucha? Porque decían que eran todos bolivianos. Sí, horrible. Voy a intervenir también porque, bueno, la política me atraviesa y, como dije antes, soy hija de un gremialista. Así que mamé esto y que le pusieran carteles porque le paraba Cargill en ese momento y en un pueblo muy chico. Entonces a mi padre, unos carteles importantes en un pueblo donde éramos en ese momento 12.000 habitantes. Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Sí. Rescato primero también, nunca bajé a la banca, nunca bajé al recinto a votar una ley sin haber leído todos los proyectos, incluso todos de los 92 diputados. Esto de trabajar, rescatemos que muchos que hemos pasado por la banca hemos trabajado. Muchos trabajamos. Y sí tenía un par que siempre me decía, ¿para qué trabajás tanto, Nancy? No te garantiza renovar la banca. Por supuesto, él renovó y yo no. Pero me deja la tranquilidad que duermo tranquilísima. Lógico. Y sí tengo que decir, y con mucho dolor, y que renovó la banca, también no voy a decir su nombre ahora, pero quien presidía la Comisión de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, nunca la comisión funcionó. Bueno, eso es terrible. Esto es un tema para trabajarlos en todos los ámbitos legislativos, o sea, a nivel nacional, en todos. En la legislatura las comisiones de la ciudad, trabajo nunca trabajan. Te voy a dar, Nancy, te voy a decir un caso. Yo tuve, en parte la suerte, o a lo mejor la suerte, o por insistencia o por terquedad, a veces dicen, que la izquierda solo pasa testimonialmente por la legislatura, los congresos. Yo logré que se aprobaran algunas leyes que propuse, que presenté. La que más rescato es la ley por la cual
se impone al gobierno de la ciudad la creación de un centro integral de atención a la mujer por comuna. Existían en la ciudad 8 centros de atención a la mujer. En la ley que yo propuse se colocaba como mínimo 1 por comuna. O sea, 14, ¿no? ¿No es cierto? 15, ¿no es Bien, cierto? de Y mínima, luego, pero sí. como mínimo, luego por la proporción de habitantes debía llegarse hasta 3. Bueno, esta ley logré que se aprobara en diciembre del 2015, pero en realidad me acordé de lo que vos decías por otro proyecto que logré también que se votara, para que las enfermeras de la ciudad pudieran cursar la licenciatura en enfermería dentro de su jornada laboral. Claro. Lo cual era vital, porque imagínate, una enfermera en la ciudad trabaja 12 horas, 14 horas, guardia y sigue trabajando, y si además para recibirse tiene que ir a estudiar, es imposible. Bueno, no alcanza. Logré que esto se vote, y lo gracioso, porque me hiciste acordar, que para votar esta ley que se discutió en primera instancia en salud, pero la debía votar la Comisión de Legislación del Trabajo, solo se reunió en todo el año para ponerle el gancho a mi proyecto. Bueno, gran trabajo legislativo hiciste. Y el presidente que no voy a nombrar, me llama porque si no, no salía la ley. Ya había sido votada por la Comisión de Salud, entonces fue a trabajo. Y me llama el presidente de la comisión y dice, escúchame Marcelo, yo la reúno para firmar tu proyecto, pero no me vas a traer gente a reclamar o a hacer lío por otras cosas. Es decir, que ya estaba pensando que le íbamos a armar una rebelión en la comisión, y yo dije, no, mirá, creo que realmente necesitamos que salga adelante este proyecto, pero me acordé, por esto que vos comenzabas, que y en la legislatura también son contadas y las comisiones. Y era secretario general de un gremio. Y bueno, presidía la comisión, el diputado que presidía la comisión. Bueno, ya estás empezando a aportar el último dato, digo, ¿quién es? No puedo. Por eso yo, el que presidía esta comisión es era legislador del PRO y ahora es diputado nacional del PRO. Así que también te aporto. Estamos hablando del triunvirato de la CGT, con lo cual estamos complicados con el tema. Bueno, ya estás aproximando el bochín. Está bien. ¿Cómo ves el panorama de las elecciones ahora que se vienen, Marcelo? Bueno, hoy lo estaba comentando en otra radio. Hay una intención de presentar un panorama polarizado, de que habría, ¿no es cierto?, 2 opciones políticas, pero creo que se van a dar un cuadro de gran volatilidad. Y donde la población está reflexionando mucho sobre el voto, muchísimo, sí. A la luz también de toda la inquietud social. Es decir, pasan todas lo estas social y lo económico, despidos, carestía, gente en la calle, la gente que vive, ¿cuánta gente más hay viviendo? La gente que vive en la calle. Pienso que la persona que según las encuestas tiene el 45% de los votos en la capital dijo que la gente en la calle son personas que no se sienten a gusto. Claro, que con su familia. Bueno, ¿Eso dijo Lilita? Sí, la semana pasada. Bueno, hay otro funcionario del PRO que dijo que la gente que está en la calle son como los perritos, van siempre a dormir al mismo lugar, por eso no van a los dormis. No, mira, yo esta semana escuché cosas interesantes. Entonces creo que hay una gran inquietud y creo que eso es muy positivo, porque de cara al futuro Congreso, a las futuras legislaturas, y en una situación donde está esta agresión al derecho al trabajo y toda esta situación, creo que es importante dejar de lado las ideas previas, las ideologías previas y preguntarse, bueno, ¿quién va a asumir quiénes, qué bloques políticos, cómo se va a parar cada bloque político en medio de esta agresión a todos los que viven de su trabajo? A todos los asalariados, A todos los asalariados. Y esta es la reflexión que nos gusta. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Claro, ¿qué tipo de sociedad queremos? Esta es la reflexión que queremos instalar desde el Frente de Izquierda. Lo que podemos mostrar, no será mucho, pero tampoco es poco, es que en el tiempo que nos tocó estar en el Congreso, en las legislaturas, y en lo que hacemos cotidianamente, en el movimiento sindical, en los barrios, estamos en condiciones de asumir con mucha energía esas reivindicaciones que hoy están amenazadas. Y este es nuestro principal mensaje. Sí, yo creo que me parece que toda este sinsentido, ¿no?, que están
las diferentes medidas que se llevan a cabo, yo creo que para ustedes va a ser un momento político en que pueden transmitir un mensaje de más que de contención, ¿no? De reformas, de decir, bueno, planteémonos qué queremos hacer, ¿no? Es decir, que esto es un mundo que se está poniendo, acá hay 20 millones de argentinos que sobramos. Claro, fíjate este problema que estamos conversando nosotros de las reformas laborales. Hace unos meses atrás en la industria petrolera, con el tema de Vaca Muerta, el yacimiento y todo lo demás, nos presentaron esta misma cuestión. Dijeron, no va a haber inversiones hasta que los trabajadores petroleros no entiendan que tienen que resignar un conjunto de prerrogativas. Entonces se armó una mini reforma laboral para Vaca Muerta, en Neuquén. Los trabajadores dejaron de cobrar horas extras, los trabajos dominicales, el reconocimiento de las horas, hasta llegar al lugar de trabajo, que en un yacimiento es muchísimo tiempo. Bueno, ahora resulta, leemos las estadísticas y la producción de gas está estancada y la producción de petróleo, después de toda esta reforma laboral, está en el nivel más bajo de los últimos 36 años. Es decir, que no eran los trabajadores los responsables. Claro. Son la variable de ajuste de un sistema impiadoso, pero claro, no son el precio del petróleo está en caída. Hay una producción mundial que no encuentra destino como resultado de una crisis económica de alcance internacional. Entonces se somete a los trabajadores no solo a un sacrificio inútil. Exacto. Porque alguien dice, bueno, perdemos conquistas, pero ganamos trabajo. No, perdemos conquistas inútilmente, porque tenemos una sociedad que está enferma por otros factores, que naturalmente uno necesitaría para poder intercambiar y dialogar sobre esto, nosotros mucho tiempo, pero un mundo que ha dado un salto tecnológico enorme, pero la apropiación de los frutos de ese salto tecnológico han sido simplemente las grandes corporaciones capitalistas. Claro. El resultado de esto ha sido sobreempleo de un lado, un sector de la población que trabaja a jornadas agobiantes y un crecimiento estructural del desempleo. Entonces, todas estas cuestiones indudablemente tienen que ser objeto de un debate de fondo. Y bueno, aspiramos a poder reforzar nuestra presencia en función de ese debate y de... Sí, porque yo estoy tentada de decir que, bueno, el tiempo no está corto, pero la verdad que tenía muchas ganas de preguntarle también qué pensás, por ejemplo, de herramientas, ¿no?, que ofrece personas como Lobolo cuando habla de la renta universal. De toda la, digamos, hay toda una crítica. Nosotros acá invitamos a chicos jóvenes o que tienen, son ingenieros, pero que tienen una mente muy distinta a cómo el mundo transformó el mundo del trabajo, a todo lo que impacta la robótica, nos guste o no nos guste, ¿no? Ellos dicen, estamos en una sociedad con estas características. Entonces, ¿cómo podemos, yo digo, cómo están pensando desde el frente de izquierda todo este impacto tecnológico? No, por eso, el problema del impacto tecnológico, a veces cuando uno coloca estos alertas sobre la reforma laboral, dicen, no querés el progreso técnico. De ninguna manera. No, para nada, no lo pensamos. Un socialista, y acá él no me va a dejar mentir, un socialista, ¿cómo va a rechazar un fruto del trabajo humano? El problema es quién se apropia del ese es el tema. Progreso técnico. Es siempre el mismo El problema son las relaciones de producción. Un mundo que pudiera ser gobernado conscientemente por los trabajadores, y un país gobernado conscientemente por los trabajadores, aprovecharía ese progreso técnico, bueno, por un lado, para impulsar la productividad del trabajo en todas las cosas que son necesarias, servicios públicos, cloacas, vivienda, etcétera, pero también para aliviar la carga del trabajo. Exacto, para trabajar menos. Hoy estamos en condiciones de una jornada laboral de 6 horas, 5 horas, como resultado de este progreso técnico, 4 acá, como me señalan. Este debate, si tenés un minuto, Fernanda, es muy relevante también para el problema jubilatorio. Exacto. Me gustaría tocarlo brevemente en el siguiente sentido. El problema del aumento de la edad jubilatoria, que también está en esta nefasta agenda, en este paquete de se medidas, presenta también como un fatalismo biológico.
Sí. En el siguiente sentido, dice, bueno, mira, ahora una persona de 60 años es como antes una de 50. Y si tiene 70 es como antes una de 60. ¿Por qué? Pues por la medicina, por la vida saludable, por esto, por lo otro y todo lo demás. Entonces, si antes se jubilaba a los 65, bueno, que ahora se jubile a los 70. Pero, a ver, los mismos motivos que prolongan... No, y entonces viene el siguiente argumento. ¿Por qué tiene que jubilarse a los 70? Porque las cajas jubilatorias no aguantan, no resisten, ¿no es cierto?, poder sostener un sistema jubilatorio con tanta esperanza de vida. Pero yo hago la siguiente pregunta. Los mismos motivos que llevan a que una persona aumente su esperanza de vida, lleva a las empresas a tener un rendimiento económico mayor sobre esas personas. Entonces, todo el problema, lo reúno en un minuto, todo el problema es el siguiente. Ese lapso entre 65 y 70 no puede ser para un ocio productivo. Ay, sí, claro. Por favor, ¿y cómo lo necesita? Para levantarte y irte a leer el diario, un lindo libro, a un café frente a una plaza. Claro. Después que trabajaste toda para tu hacer vida. más programas de radio de la madriguera, por ejemplo. O para hacer más programas de radio. Para poder estar con tus nietos, para poder estar, Lógico. ojo. No bueno, todo entonces, el derecho al ocio es una gran reivindicación. Sí, bueno, perdónenme esta digresión. No, Marcelo, perdón que no tenemos más tiempo. ¿viste? No tenemos más tiempo y nos si no nos pasando. restan, ¿viste? Por supuesto. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Marcelo, esperamos realmente muchas nuevamente gracias. y éxito en las próximas elecciones, bueno, de vamos verdad. A pelearla, Vamos a pelearla. Muchas gracias. El sonido se expande por el ciberespacio a máxima velocidad. Las redes lo amplifican, haciendo llegar a todo el planeta. Radio Sónica.